Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va en este martes? ¿Qué? 18. ¿Sí es 18? Sí, de julio del 2023. Ya la segunda parte del mes de julio. Oigan, que se nos están yendo como agua o no. No siempre, no siempre. Hay días que sí se sienten como que todo depende, ¿no? O sea, ahorita como estamos en periodo vacacional, pues se vale que seamos un poco flexibles en cuanto a nuestras rutinas, todo nos damos una flexibilidad y tomamos las cosas un poco, tómenlo con calma, que siempre va a haber dialécticas puras que les pueda volver a pasar, bueno, así decía la letra de una canción, ¿verdad? En fin, bueno, pues estamos aquí, vámonos a lo que nos trajo la ciencia el día de ahora para compartirles. No estamos trabajando precisamente porque déjenme aclararles antes que compartirles. Yo, pues veo las cosas como, meramente una especie de, pues, equivalencia, ¿no? Como cuando antes, en los tiempos anteriores a mi vida, pues solíamos tomarnos una media hora de recreo cuando íbamos a la escuela o nos tomábamos cierto tiempito de receso, un paréntesis, para tomarnos un cafecito con las amigas o los amigos. Entonces ahora lo hacemos de esta manera, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ya. Entonces nos imaginamos que estamos charlando alegremente y hacemos un video interesante, ¿no? O sea, que bla, 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 que si tú, que si yo, que si no sé qué. Y bueno, de este tipo de extracciones. Pero también hay otras observaciones que me gustaría decir que en los tiempos actuales, cuando ya se han reestructurado los esquemas sociales y todo, se han cambiado algunas costumbres que deberían de haber seguido y pues muchos no nos resignamos y por eso tratamos de darle una equivalencia a esos tiempos para medio que no se nos haga tan pesado nuestra vida y sentir que bueno, pues nos estamos reinventando de otra manera porque pues esa es la vida, una continua actualización y quien no le guste eso pues sí caemos entonces en esos estadios de bajas y de altas y eso se debe, esa es una hipótesis interesante, pero bueno, mientras tengamos hipótesis interesantes que compartir, por aquí seguimos, ya sea de manera más bien que con un mero sentido de encontrar y de comunicar algo bueno, ¿no? De la vida que creemos, consideramos es pues de utilidad o pueda hacerle a algunas personas que se encuentren en estados similares y que no hayan caído en estas consideraciones, pues hay. No, pues compartimos un poco las ideas y pues qué tiene de malo, ¿no? A todos nos toca. Bueno, fíjense, a mí me pasó una anécdota, les comparto, ¿no? He estado compartiendo videos ya desde cierto tiempo atrás hacia acá porque le he encontrado pues un sentido, una especie de incorporación a mis rutinas para darle un poco más de amenidad y de interés para que no se me haga tan tedioso, tan monótono y todo, pero también procuro siempre buscar otros quehaceres complementarios, no nomás cargarle la mano todo a hacer o realizar una comunicación, pero bueno, la comunicación en la actualidad se ha vuelto casi pues prácticamente ante todo muy competitiva y de una manera que ya no pues hay que encontrar diferentes modos de comunicar y de hacer investigaciones para compartir intereses comunes o afines. Pero en fin, bueno, ya, vamos a lo que nos trajo la ciencia, como les decía, pues es necesario también agradecer a las personas que me han enriquecido de alguna manera mis contextos de comunicación para que así pues también ellas tengan una respuesta porque muchas veces uno le da like a un video pero no hace un comentario porque dice es que de momento a mí no se me ocurre, sino que tengo que analizar y más o menos para dar una opinión más interesante, ¿no? Entonces sí hay veces que podemos dar respuestas cortas, hay veces que son temas demasiado profundos y decimos no queremos caer en la, como en la
manía de estar pensando en voz alta cuando en realidad no estamos identificándonos con lo que estamos diciendo, simplemente estamos tratando de darle un seguimiento a nuestra consideración, estamos planteando hipótesis, pero no es que se nos haya ocurrido que somos muy empáticos o sí empáticos o de alguna manera solidarios con esto que estamos diciendo. Ustedes me están tratando de decir esto y esto y esto, estamos cayendo en la repetición, ¿no? Entonces no es una comunicación como muy confiable. Entonces ese es el mundo virtual en la actualidad. La comunicación se ha vuelto muy complicada a veces, pero bueno, vamos a intentar hacer más asertivos que otra cosa y bueno, dentro de lo que cabe ahí los llevo. No, miren, cuando egresamos de una universidad pública que no tiene más que intereses meramente de tipo, pues, mejorar el nivel cultural y el acervo de la población, pero no en la actualidad, es que ha tenido diferentes etapas o estadios, ¿no? De políticas, de objetivos a seguir en la impartición de sus conocimientos. Para mí eso fue haber entrado a una universidad como lo fuera la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces yo digo que en mi contexto muy particular fue de suma importancia y por algo las circunstancias me llevaron hasta allá, ¿no? Entonces ya estaba de Dios que yo tenía que caer como egresada. Pues sí me he sentido a veces muy satisfecha y otras me he sentido como pues dubitativa entre ciertos aspectos porque no había acabado yo de considerar o hacer la comparación globalizada de la manera correcta, pero es que ya viendo las circunstancias y lo que he tenido a bien digerir por medio de algunos aficionados al YouTube que me han hecho llegar algunos videos, pues digo, ahora, es que la universidad en su contexto inicial fue de una manera, con una política, yo la sentía mucho más militarizada que en la actualidad, ¿no? Porque fue bajando o haciendo en base a sus experiencias de impartición, van cambiando algunas veces los contextos y a veces hay movimientos sociales muy fuertes, como lo fuera el movimiento del 68 y la universidad fue un antes y un después de ese movimiento. Entonces se flexibilizó algunas circunstancias de tal manera que cuando mi generación llegaba ya recibíamos prácticamente lo que eran la colita de lo que quedó, ¿no? Si es que quedó algo de aquel sistema militarizado. Sí se sigue impartiendo con cierta disciplina y todo, pero bueno, pues de todas maneras yo siento que no ha demeritado la educación, pero ya digamos que las circunstancias sociales, el contexto cultural de todo el país, antes era pues en cierta manera asegurar a cierto porcentaje un lugar para que ejerciera el conocimiento impartido en esa institución. Pero ya después, cuando creció mucho la demanda, en base a esa industrialización de la educación, pues se modificaron entre otros aspectos eso de que pues nosotros no nos hacemos responsables, ¿no? Porque antes había cierta orientación vocacional para que así se consideraran la posibilidad de qué porcentajes iban a salir egresados y cuáles se podían ubicar dentro de lo que es darles utilidad a esas inversiones de educación. Entonces, en base a esos aspectos, yo para mi análisis así no tan profundo, pero sí, digamos, ya a mi generación le tocó decir, bueno, pues tengo que aceptar esto, porque yo mi primera opción era esta, pero pues te mandaban ya nada más por darte la oportunidad y ya era tu cohete si tú la aprovechabas o no, pero ya en realidad no era una cosa de que por el promedio y todo se tomara tan en serio, porque si así hubiera sido, pues
otro aspecto te hubiera tocado vivir y hubiera sido, yo tenía muy buen porcentaje en mi bachillerato, ¿no? Salí con un promedio más o menos, no les diré que era la gran cosa, pero bueno, pues podía haber sido considerada como, y entonces yo siempre sentí o tuve la sensación de ser una estudiante invitada como a título de suficiencia, porque pues siempre me aplicaron la quebradita, ¿no? O se iban a los extremos o de plano pues muchos exámenes a título de suficiencia. Entonces yo no sé qué pasó ahí, pero yo no puedo decir que fuera por eso demeritada la calidad de mi educación, ¿no? Pero bueno, había que ver también el rendimiento y haber hecho una evaluación posterior. Ahorita ya es anacrónica y pues ya no se vale, ya no podía yo pues asegurar que se puede, porque le pasa a uno con lo que a algún atleta de alto rendimiento, como la fuera, por ejemplo, la gimnasta esta Nadia Comaneci, ¿no? Que una vez que ya subió de peso y volvió a querer a adquirir el mismo nivel que tenía, ya no lo logró. O sea, ya no lo logras. Y a eso me refería yo cuando decía que cuando eres de manera fuera de tiempo, para algunos es relativo el tiempo, ¿no? Dependiendo la vida que te haya tocado llevar, las condiciones sociales y económicas y todo, ¿no? Y el apoyo, desde luego, que hayas tenido por parte de tus autores de vida, de tus, bueno, pues, como, pues sí, pues tus responsables de que estuvieras aquí, tus papás, ¿no? Y tus hermanos y todo eso. Bueno, entonces eso es lo interesante en cuestiones de aprovechamiento. Entonces yo soy realista siempre y nunca me he tratado de poner en un lugar que yo siento que no me viene, ¿no? No me embona y pues tampoco fue esa mi idea, ni tampoco hacer exámenes solamente para pues, mejorar mi nivel económico. En el cierto aspecto es que dicen busca el reino de los cielos, que lo demás te llegaba por añadidura en todo caso. Entonces mi pasión del estudio era en cierta manera, yo no estaba tan consciente de qué beneficios o todo, yo nomás me tiraba para aprender y tener una conciencia más de la evaluación de qué resultados tenía, ¿no? Entonces decía, pero pues como no te dicen nada, es como haber jugado un espejito roto que nadie te dice y no juntas los pedazos sino hasta que ya has egresado y haces una especie de consideración muy analítica, pero sin hacer demasiada conciencia, ¿no? Porque dicen, no, si me pongo a concientizar, pues me voy a sentir muy mal si encuentro con solo pedazos que no me dicen nada, ¿no? Entonces son realidades y contextos que ya no viene el caso investigar ni analizar desde mi punto de vista, porque pues ya han cambiado las circunstancias y en base a los estados de salud, a las condiciones económicas, sociales y el entorno social que te rodea, pues ya no es prudente, por lo tanto, actualizar o hacer verídicos esos créditos hasta cierto punto. Ocupas el conocimiento de otra manera y le das utilidad para encauzar tu vida y rescatas de ti y lo incorporas y es un collage de conocimientos el que un adulto promedio como los que estuvieran en mi caso, que hubieran cursado o pasado por instituciones a un nivel de estudios superiores y que no hayan podido por otras circunstancias no realizar sus proyectos, ¿no? Pero bueno, pues no podemos culpar a una sola causa y es como causal, ¿no? Todo eso, entonces, y luego la competencia y todo, pues ya en realidad resulta a estas en estos fechas pues para nosotros ya estamos como es como un carrito ya viejito de motor, le quieres hacer poner a competir en una Fórmula 1 donde hay motores mucho más potentes que no han tenido tanto kilometraje y pues digo mi comparación es un poquito así, ¿no? Entonces digamos el Neverlands, a eso me refería yo cuando en todos los aspectos, ¿no? Ustedes mismos si les preguntan es que te ves muy feliz, me dijeron en cierta ocasión, y ya sabrá quién lo dijo, ¿no? Una amistad que hacía años que dejó de verme y que me vio muy recientemente
amablemente. Te veo muy feliz. Bueno, ¿por qué no conoces mis contextos? Yo solo te he dado una imagen de la adaptabilidad que he tenido y esa capacidad la tenemos todos dadas las circunstancias, pero no todos son capaces de tener esa capacidad de visión hasta que, pues, la sufres, ¿no? O sea, los golpes de la vida que te da y tantos enfrentamientos, dices, ya, no. Y luego decía yo, ya no me va a volver a pasar, ya corregí esto y volví a intentarlo. Y decía, bueno, pues es que yo tengo que admitir, ya después de tantas tarugadas, pues sí, efectivamente tengo una discapacidad visual, ya lo admití, no con el agrado que no, porque eso no es agradable. Yo en realidad siempre fui muy competitiva y no es algo que tenga de qué van a gloriarme, porque pues no, yo sé que hay muchas personas que sacan mucho partido a esta modalidad, pero no es, digamos, yo no me identifico con eso, ¿no? O sea, yo trato de aplicar eso de que lo que no puedo hacer no me impide hacer lo que sí puedo, ¿no? O sea, es una frase que yo adopté desde hace ya bastante tiempo y a mi manera trato de darle un sentido. Y entonces es como ustedes dicen, no existe la realidad, ustedes la tienen que crear y adaptarse, no hay de otra. Entonces, si van de todas maneras a tener que hacer esa adaptación dentro de las condiciones, pues lo menos que puedes pedir es la consideración y todo, ¿no? Entonces decir, bueno, yo no estoy diciendo que esto y lo otro, cuando opino de algo, digo, yo les opino en base a mis conocimientos, pero no estoy diciendo esta es la verdad absoluta, esto es una hipótesis creada por mi condición y lo que yo aprendí. Entonces, esa parte pues es la que les comunico y punto, ¿no? Entonces, si yo dijera para personas así con las características o el perfil que yo tengo, el lugar ideal para vivir es este, ¿no? O es este otro, o es este otro. Entonces, si ustedes se ponen a hacer una lista de las circunstancias por las cuales tengan que hacer un cambio drástico, entonces tendrían que considerar dentro de todo cuáles prevalecen y son las que dan digamos, el resultado o la indicación para determinada decisión, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues es esto, el otro. Ya después de considerar globalmente todas las condiciones, dicen, prevalecen este número y coincide y es un patrón repetitivo y se puede corregir con este cambio radical, lo haces. Pero si dices, de todas maneras, es una ilusión óptica, una quimera, decir que porque cambias de este escenario no se van a repetir si ya está en ti ese guión, ese chip. No quiere decir, puede ser que encuentres diferentes oportunidades, otras gentes y todo, pero tú te vas a dar más tarde que temprano cuenta que estás cayendo en el mismo patrón de conducta y entonces una ilusión óptica y ya desgastaste toda tu energía, todo lo que te quedaba de todo, ya no disfrutaste la vida. Entonces dices, no, pues entonces piénsalo bien antes de tomar determinado, antes de llegar a ese viacrucis o ponerte tú mismo en un callejón sin salida, que no te quede de otra y que te vengan a aplastar todas las circunstancias. Dices, no. Entonces yo pues trato entonces de aprender lo que necesito aprender para mejorar lo que necesito mejorar, pero en base al inventario de la herramienta y las capacidades que me queden, ¿no? Entonces ya en determinada edad, a lo mejor tú fuiste un buenazo porque tenías mucha habilidad, porque no tenías esas condiciones de salud que tienes en la actualidad, ¿no? Entonces dices, bueno, yo era buenísimo deportivamente hablando, por ejemplo, ¿no? Fui un buen deportista y a mí que me duraba y me comía al mundo y estoy acostumbrado y sigo haciendo mis ejercicios, yo me siento joven, ¿no? Y bla, bla, bla. Pero un día sales y te das cuenta que ya no te responde igual el mismo motor, que estás teniendo problemitas de tu aparato respiratorio, que tienes algunos achaques por el tipo de alimentación que llevas y empieza la obsolescencia a hacerse presente y te dice, óyeme,
¿Qué te crees tú? Ahora para que se te quite y te manda tal o cual achaque, aunque sea temporal, y dices, bueno, pero es que puedo, sí puedo seguir haciéndolo, pero no con el mismo rendimiento y la misma frecuencia que lo voy a hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a condicionar esas circunstancias y voy a hacer, bueno, sí, por decir el estilo de vida que llevaste, porque las circunstancias te orillaron a sacrificar esa parte de ti que antes te gustó en la época en que eras más joven y no tenías tanta responsabilidad. Tu pasión era, por decir, practicar algún deporte. Puede ser que el tenis, que el fútbol, que el béisbol, que no sé qué. Pero pues las circunstancias, ¿no? Cambiaron, ya no tuviste los mismos subsidios de cuando eras hijo de familia, tuviste que buscar un quehacer que te diera a generar ingresos, aumentó tu familia porque te casaste y pues una serie de cosas modificó todo tu esquema anterior y entonces ya llegaste a una etapa adulta y dices, estás a punto de jubilarte o si no es que ya te acabas de jubilar, dices, ¿y ahora qué hago, no? Y entonces te quedas en stand-by y entonces lo que dices, no, pues es que ya es hora de que antes de que llegues a esta etapa de vida, pues yo te sugeriría que vayas viendo y pensando y abriendo te paso en algunas otras modificaciones, ¿no? Por ejemplo, tú haces un plan de vida para determinado tipo de edad, en tales condiciones y todo, y bueno, pues si quieres pues, llevarlo a la matemática, dices, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es hacerme un examen médico, un inventario de mis condiciones actuales físicas y mentales y todo eso y bla, 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 y partir de ahí, ¿no? Entonces dices, bueno, vamos a probar. Se vale que pruebes diferentes actividades o actitudes y entonces en base a los rendimientos que tengas temporalmente haces tus pequeñas pruebas y todo y ya vas reacomodando tus tiempos y tus espacios y en base a tus recursos tú ya sabrás cómo creas tu nuevo Neverlands, ¿no? Neverlands porque para ti va a ser un Neverlands en el futuro porque a lo mejor ahorita tienes determinadas condiciones y dices, no me vuelve a pasar lo que me está pasando, de sentir la frustración que siento ahora porque yo quisiera tener el mismo nivel que tuve cuando tenía pues que será 30 y tantos años, 40 y tantos, y ahora tengo 60 y tantos, y pues ya aunque quiera no puedo, ¿no? Entonces tú te pones entonces tú estás consciente, entonces ¿para qué te haces pato, no? Y cuando te haces pato y es porque quieres ponerte en un lugar que ya no estaba destinado para ti, obviamente las consecuencias se van a dejar sentir en reacciones o en respuestas que definitivamente en crítica no te van a gustar. Entonces, ¿para qué te echas ese pedo, no? Como diciendo, tú come cosas saludables, ¿no? Hazte un buen plan dietético, no te gusta hacer o preparar tus alimentos, pues métete a tomar un curso de nutrición, por ejemplo, vuélvete chef particular y si quieres, pues pones tu changarrito ahí modestamente y pues, ¿no? También tienes derecho a tener calidad de vida y pues completar, si no te alcanza la pensión que tienes, si quieres, pues también tendrías que tener esa libertad, pero pues les digo que todos son ideas, 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 pero cada quien sabe si es posible o no hacer estos cambios y en base a lugar donde se encuentre, las personas que lo rodeen, con quien vive, que hay muchas garrapatitas energéticas que te hacen sentir como ellas están en otra condición, te hacen sentir obsoleta. Entonces por eso siempre las personas que ya pasamos de determinada edad preferimos estar mejor solas que mal acompañadas o mal pues deterioradas prematuramente porque te aplastan esas opiniones que te digan, no, pero tú ni lo pienses, en tu caso no te conviene, te va a pasar esto y esto y esto y esto y esto, y para ellas tú vas a ser siempre el perdedor, el mediocre, el que te tienes que conformar, el que ya no sirves, ¿no? Bueno, pues es que esos son los riesgos que corre uno. ¿Para qué preguntas lo que tú mismo sabes que te va a dar felicidad?
Entonces, que te digan eso, que te corroboren, o que tengas que pagar para que te laven el cerebro, y pues la gente te va a poder complacer, pero ella misma te va a traicionar porque no está convencida, nomás te dice lo que quieres oír porque tú compraste esa realidad. Pero, pues ya viéndolo bien, tú eres tu el que tienes que tomar conciencia, ¿no? O tú eres la que tienes que tomar conciencia. ¿Hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde no? Y en eso está también un poco de meter ese ingenio de creatividad que tenemos. Entonces, pues ni modo, hay que poner a trabajar nuestra creatividad, y para crear nuestro objetivo es que crees. ¿Cómo crearías tu Neverlands? Número uno, un inventario de tus condiciones, tus herramientas con las que cuentas en salud, en economía, en recursos, en herramientas que te puedas tú tomar prestadas eventualmente con cierto pago de interés o algo así a lo mejor, pero tratando de siempre ser coherente, ¿no? Tú dices, me voy a echar un compromiso, pero puedo cumplir con ese compromiso, ¿no? O sea, también hacerte preguntas que sean concretas, ¿no? Dices, en base a tus inventarios, tú sabes lo que puedes dar para recibir, y es un intercambio, es lo que te enseña también la vida, ¿no? Entonces dices, no te hagas pato. Si quieres tu Neverland, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, ¿para qué preguntas lo que tú mismo quieres, no quieres entender, ¿no? No te conviene, quieres que alguien te resuelva la vida o que te sugiera, o es plan con maña para que al sugerírtelo te ayuden, y esa estrategia, o si tú creaste ciertos recursos y todavía cuentas con ellos, pues también puedes hacer un replanteamiento y decir, voy a actualizar esto porque esto ya no me llena, voy a cambiarlo por esto otro, y voy a hacer esto, y ahora, pues sí, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer, no hay más, no hay de otro. Y si no, pues no es que seamos mediocres, o que nos resignemos a ser los frustrados de siempre, ni mucho menos, pero si también estás rodeado de personas que siempre te han negado esa oportunidad de hacer la prueba y todo, y siempre te han vaticinado pues fracasos porque te dicen, es que yo ya te conocí. Bueno, sí, a lo mejor tú no funcionas con esas personas, pero tú quieres probar que si alguien te da la oportunidad y tienes fe en ti, sí vas a funcionar, ¿no? Entonces dices, quieres rifártela, pues tú lo haces, pero ya teniendo conocimiento del tipo de asociación que vas a hacer, y si es como diciendo, si nos juntamos dos mediocres, de dos se hace uno, por ejemplo, ¿no? Tú pones esto y yo pongo el otro, y ahí nos vamos, ¿no? Y ya nos defendemos de las garrapatas energéticas que siempre nos dijeron. Dicen, ah, sí, pues sí, tú ya me habías echado a la basura, pues yo te echo mejor, ya, pues tú por tu lado y yo por el mío, ya me busco. Si tú dices que soy basura, ya me juntaré con una basurita más, ¿no? Para hacer algún vintage más de utilidad en la vida, y darme la oportunidad de mejorar mi condición, ¿no? Con probarme eso voy, para mí esa es la felicidad, darte tú mismo, tener esa capacidad de darte la felicidad, y saber cómo hacerlo, ¿no? Y de eso se trata, que encuentres el camino. Entonces esta es una meditación de vacaciones, ¿no? Entonces vamos a tomarnos nuestro cafecito. Y bueno, espero les haya gustado esta meditación, ¿no? Esta proposición un poquito hipotética tal vez, pero creo que sensata, y es lo más lógico a lo que se me ha ocurrido, es cuerdo, y es pues la probabilidad de una nueva oportunidad, de un segundo estilo de vida en otra etapa de vida más congruente a lo que somos. No necesariamente es que fíjense que hay estilos de perfiles que siempre toda su vida estuvieron acostumbradas a hacer a base de asociación. Entonces cambiaron una transferencia, la responsabilidad de los aspectos que no les gustaban, y siempre les resolvían la vida en algún... primero fue la madre y el padre, y siempre fueron muy codependientes. Y cambiaron esa codependencia hacia la pareja que escogieron. Pero si la pareja los manda
a volar porque se cansa de esa codependencia tan de fraternal que no lo llena, entonces sí van a caer en la crisis cuando tienen ese abandono, y pues lo más probable es que tengan ahí una serie de confusiones, que pierdan todo lo que les queda de salud, y ahí mismo ellos se dan el tiro de gracia. Entonces, pues, eso es lo que uno le toca vivir, las consecuencias de haber codependido. Entonces uno tiene que, yo pienso que mi hipótesis en cierta manera avala esta credibilidad de hipótesis, en el aspecto de que no podemos tampoco, una cosa es ser, vivir en una pareja que tiene esa simbiosis, es lo que determina el fracaso y la muerte prematura de la individualidad, ¿no? Entonces es otra cosa, pero cuando se maneja una realidad de asociación respetando la individualidad de tipo de en cuestiones profesionales, o sea, pueden tener una asociación de amistad, pero diferentes gustos de ocupación o de labores, y se respetan esas cualidades y esas partes, se enriquecen la relación amistosa eventualmente, pero no una de otra tiene que codepender, ¿no? Entonces, cuando se hace esa codependencia, más tarde que temprano una de las partes le carga a la otra y tiene que, pues, ese es el pronóstico de, digamos, hipotéticamente hablando, del fracaso, ¿no? Entonces, pero si uno siempre ha vivido de manera que ha sido siempre codependiente de su trabajo y nunca tuvo otro tipo de asociación, de relación, de actividad, cuando le quitan su trabajo y se jubila, ¿a dónde va a parar? Tiene que crear otra, no codependencia de actividad, sino meramente una aceptación de esa condición de cambio para empezar a mejorar su estatus en todos los aspectos. Entonces, su primer paso, reinventariarse, actualizar sus conocimientos e incorporarse a lo congruente con su nueva condición de física, en cuestiones de enfermedades, de todo. Bueno, erradicar o controlar esos aspectos más que nada, si es que no los puede erradicar. Y si adquiere una determinada estabilidad de salud, mediática, que le pueda, pues, proporcionar la oportunidad de hacer determinadas actividades, y ese es el estadio ideal para crear un estado de felicidad, ¿no? Yo creo que esa sería una hipotética forma de felicidad. ¿Ustedes qué opinarían? No, bueno, pues si me envían otros videos y me dan su opinión en este aspecto, pero por lo pronto les puedo asegurar que la felicidad en el mundo no se compra, sino que uno mismo la inventa o la reinventa, y pues yo creo que muchos van a estar de acuerdo con esta parte, ¿no? O sea, que no existe, además, pues que no hay un tiempo para, los tiempos de Dios para recrear este tipo de aspectos son hasta cierto punto una segunda oportunidad, y pues de reincorporación, y encontrar un lugar más coherente con lo que somos y lo que queremos ser. Entonces, en este periodo vacacional, en este pequeño taller de reconsideraciones y bueno, de obsolescencias o de, pues, de manera de compartirles, por ejemplo, esta película que ya les había platicado, de Alas para volar, a ver si ustedes se ponen a pensar lo que hace una mujer que ha pasado por esa crisis, por todos los estadios ya, que está en una etapa de, casi se podría decir que su familia la lleva a una etapa de decadencia, con una hija que le exige, un marido que ya está casi semi abandonado en su relación, y ella pues encuentra nuevamente una ocupación y le da sentido a otra vida de otra persona que necesita de su apoyo para poder rehabilitarse en un aspecto de salud, y que agradeciéndole su apoyo le da la oportunidad de una nueva ocupación, y ella se reencuentra a sí misma a través del arte, porque había sido estudiante de una escuela de arte, entonces le gustaba la pintura, y a través de esa pintura reencuentra nuevamente una especie de quehacer de Frida Kahlo, ¿no? Hacer pinturas, hacer sus galerías, sus convivencias, e incorporarse de manera social en esos semi
lugares o galerías de trabajo. Entonces, una cosa similar se puede tomar como ejemplo para una persona de la tercera edad con estos trabajos de artesanías y hacer unos convivios de bazares para tratar de recuperar parte de esos ingresos y mejorar ciertos aspectos de su economía y mejorar sus condiciones de salud en todos los aspectos, siempre y cuando logre conservar ese estatus de estabilidad, teniendo pues coherencia con quererse a sí mismo y no tampoco a manera industrializada, ¿no? Tengo que hacer tantos cuadros, tengo que hacer tanto, y eso es lo que acaba la creatividad, porque mata el cansancio. Entonces queremos comernos al mundo y decimos es que una obra no nos va a sacar del apuro, pero entonces como es otra consideración, uno también por eso le pone el precio a su trabajo, y si no tiene esa capacidad de poder colocar un esfuerzo tan grande que hizo, a uno le puede costar determinado precio que en material que ocupó, pero también en creatividad y en el ingenio de haber creado algo agradable a la vista, ¿no? Una pintura, por ejemplo, con cierta estética y todo. Entonces, pues, y lo mismo les pasa a las amas de casa, ¿no? Entonces es una pues se puede decir un paralelismo equivalente a lo que sería esta consideración de reencontrarse, ¿no? Pues si a una mujer es sencilla, nunca aprendió, no tuvo capacidad de adquirir otra capacitación, o a lo mejor sí la tiene, pero no tuvo las oportunidades, se tiene que buscar la oportunidad. Entonces, abrir las puertas hacia esa opción y mejorar sus aspectos en cuestiones de inventario, actualizar su inventario. Entonces, si ya no puede reutilizarlo como un vintage, entonces, pues sí, tiene que crear de nuevo. Y es como empezar de ceros, y a determinada edad esto resulta frustrante también. Así es que, pues, ese es el precio de no pensar a largo plazo, ¿no? De ser muy conformista o confiarnos en que siempre la vida va a ser de la manera permanentemente en las condiciones que tenemos, y no siempre es así, desafortunadamente. Entonces, pues sí, entonces si la vida sigue y va dando vueltas la rueda de la fortuna, unas veces vamos a estar arriba, otras veces abajo, y hay que darle esa capacidad híbrida a la inventiva personal y a la capacidad. En fin, bueno, espero les sirva de esto y yo me voy a terminar ya mi cafecito en este periodo vacacional, hoy que fue un martes de reflexión vacacional. Espero se la sigan pasando pues bien a los que se acaban de graduar o los que estén en periodo también vacacional, encuentren también dentro de este quehacer una reestructura, una actualización, y les deseo lo mejor. Por aquí nos vemos. Sale pues. Bye.